Muy buenas noches a todas las personas que ven y escuchan nuestro programa Hablemos de Ecología. Saben muy bien que nuestro programa tiene dos objetivos fundamentales: que ustedes pasen un buen rato con nosotros por la noche, y más estas noches de invierno, ¿no? Con el viento, la lluvia, gusta sentarse en el sofá y ver un poquito de cultura, de formación. Pero el objetivo fundamental, que es el segundo, pues sería crear conciencia ambiental en todas las personas que nos ven y a las que tenemos el honor de dirigirnos. Hoy tenemos un programa un tanto especial, yo diría no un tanto, muy especial, porque nuestro entrevistado de hoy es una persona con rigor científico que realiza ciencia aplicada y que nos va a abrir un mundo a nivel de agricultura de excelencia. Voy a indicar, antes de presentároslo ya en pantalla, algunos datos básicos de su currículum. Él es investigador de la Universidad de Granada en el Departamento de Edafología y Química Agrícola. Es agricultor, licenciado en Ciencias Ambientales, ambientólogo, máster en Biología Agrícola, y comenzó su tesis doctoral sobre el hidroinfiltrador para la agricultura. Quédense con esa palabra, hidroinfiltrador. Realiza la patente del hidroinfiltrador. Es profesor de Biología y Geología en un instituto público, un IES público, y actualmente está centrado al 100% como investigador en el proyecto del hidroinfiltrador. ¿De quién le estoy hablando? De un exalumno de la SAFA. Tuve el gran honor de poner un pequeño grano de arena en su vasta y amplia formación. Y para mí eso es un orgullo. Pero es que además conozco a su familia, a su hermano y a él mismo, y son todos unas grandes y bellas personas. Buen amigo, nos vemos de vez en cuando, pero la amistad no está en la distancia, sino en que tu alma esté próxima a la otra persona. Estoy hablando de Raúl Rojano Cruz. Raúl, buenas tardes. Javier, buenas tardes, y el gusto es mío poder estar con mi profesor, con mi amigo y, cómo no, una estrella de rock. Así que un placer estar contigo hoy. Muchas gracias, Raúl. La verdad es que te agradezco la gentileza y la bondad que has tenido en venir a esta entrevista, porque sé que estás muy ocupado, que el proyecto que tienes entre manos es un proyecto muy amplio, muy potente, y para mí, ya te digo, creo que va a ser una entrevista de las que yo voy a estar más satisfecho, ¿no? Porque somos científicos ambos, tú te has dedicado a la ciencia aplicada y siempre es un gusto saber que hay personas que han profundizado tanto en un tema hasta llegar a serlo de carácter, podemos decir, mundial. Y verán ustedes por qué se los digo ahora. En primer lugar, me gustaría, Raúl, a tenor un poco de el currículum breve, porque eres una persona humilde, además de todo lo que he dicho. Tienes muchísimas cosas más hechas. Podríamos dedicar un programa nada más que a tu currículum. Pero me gustaría que comentase un poco por qué empezaste a estudiar ciencias ambientales y cómo empezaste a investigar en la Universidad de Granada. Pues Javier, allí tienes un poco tú que ver con el por qué empecé ciencias ambientales. A ver, ya sabes que yo estaba en Ecologista en Acción, de hecho me apunté contigo y con Cándido, que en paz descanse. Y ahí empecé a tener la curiosidad por el medio ambiente en el que vivimos. Cuanto mejor sea, cuanto mayor sea su calidad, mayor nuestra calidad de vida. Entonces, esas primeras incursiones marcaron una mella, el comienzo también en fijarme lo que es, porque, a ver, yo acompañaba también por esa época a mi padre, lo acompañaba al campo, y me fijaba que los suelos, en el 99% de los olivares, estaban desnudos y se estaban desertificando,
estaban perdiendo litros, millones de litros de agua, pero ya no solo el agua, sino también el suelo. Y no el suelo cualquiera, sino el suelo más fértil. Entonces, digamos que esa fue la primera semillita que hizo que tomara el camino de la ciencia ambiental. Y también, ya desde una visión de agricultor, porque yo no veía mi finca como un ente aislado, sino que veía mi finca como una parte del ecosistema. O sea, lo que yo hiciera en mi finca tenía lo que es una huella en el medio ambiente, ya no solo mío, sino de todo lo que estaba alrededor y obviamente de Baena mismo. No es lo mismo que mi finca aprovechase bien el agua, ese agua iría calando. Primero sería reserva para mi olivo, que tendría mejores cosechas, pero si hubiera un excedente de agua, ese iría a los acuíferos que alimentarían luego a las fuentes de alrededor. Eso, luego también conseguimos que si nuestra finca no se erosiona, digamos, ese agua torrencial y ese barro que arrastraría ese agua torrencial no acabaría en las cunetas, no acabaría destruyendo infraestructuras. O sea, ya digamos que cogí la carrera de ciencias ambientales, digamos, por moralidad y también como buena práctica como agricultor. Esa sería la razón. Esa es la razón fundamental, ¿verdad? Y tu labor docente en biología y geología, ¿cómo empezaste a realizarla y cómo te sientes tú como docente? En la docencia, ¿te sientes bien? ¿Tienes buena conexión con los alumnos? ¿Te emociona dar clases? ¿Tienes esa vocación, no? A ver, eso es algo básico. Si tú eres profesor y no conectas con los alumnos, mi opinión cambia de carrera. Esa no es la tuya. Y luego otra cosa muy importante como profesor es que si tú tienes una sabiduría y no eres capaz de transmitirla, al final, tarde o temprano, esa sabiduría se perderá. Y luego, obviamente, son gente joven, gente que si tú los marcas para bien, va a tener una repercusión seria en la sociedad. Si los marcas para más, también. Entonces, un poco era el intentar mejorar la sociedad, pues una de las maneras es siendo profesor. Y por eso cogí también esa rama. Esa rama, ¿no? Y verdad, Raúl, porque ambos somos profesores, además de en la enseñanza secundaria, aunque tú eres investigador en la Universidad de Granada, además, y agricultor con tu finca, con tus proyectos, que ahora ampliaremos, pero hay que darse cuenta cómo ya no es solo enseñar las asignaturas o asignaturas que den, ¿no? O que impartan, mejor dicho, sino también la cantidad de ayuda que tú puedes prestarle a un joven en edades de entre 12, 17, 18 años, ¿verdad? Que le puede ayudar mucho, no solamente en el aspecto de la asignatura, sino a nivel humano, ¿verdad? Sí, al final la meta de un profesor es motivar al alumno. Que tú lo hacías a la perfección, Javier. Bueno, de hecho, normalmente recuerda a los mejores profesores y a los peores, ¿no? Pues a ti te recuerdo en el grupo de los primeros, porque estamos muy pendientes de llegar al corazón de tu alumno y que se sintieran a gusto. Y eso ha sido también una meta mía, o sea, tratar a tu alumno como a ti te gustaría que te trataran y sobre todo subirles la autoestima, porque un alumno que esté motivado a un alumno que va a rendir mucho mejor y al final es lo que interesa, que una persona que sea feliz haciendo lo que hace. Muchos alumnos, por ejemplo, fracasan escolarmente porque no se sienten a gusto allí y los profesores tenemos, digamos, una gran responsabilidad de que todo alumno que llegue a nuestras manos se sienta mejor que en su casa. Y eso al menos es lo que intentamos. Ahí creo yo, en verdad, Raúl, estoy contigo al 100%, que es donde radica de verdad la vocación del profesor, ¿no? Motivar a los alumnos, hacerles incrementar su autoestima, porque si se encuentran en un ámbito donde el profesorado se vuelca en su autoestima y en su aprendizaje, luego serán unas personas creativas y unas personas que desarrollen una vida pues que sirva a ellos mismos para ser felices y a la mejora de la sociedad que les rodea. Eso es básico, ¿no? Y el árbol de chiquito, de chiquitillo crece tieso, será grande, pero si crece torcido y en parte fuera torcido por culpa nuestra, pues ya te puedes hacer una idea. Efectivamente. Sería algo muy negativo. Pues estamos los dos al unísono en ese aspecto. Y vamos a centrarnos ahora en lo fundamental del tema. Me gustaría, Raúl,
y le he dado muchas vueltas cuando preparaba esta entrevista, ¿no? ¿Cómo empiezo? Porque tú estás trabajando en un proyecto que se llama hidroinfiltrador. Tu tesis está basada también en el hidroinfiltrador. ¿Cómo surgió la idea de construir, de crear, de desarrollar un hidroinfiltrador? ¿Qué es y cómo surge esa idea? Pues Javier, como todas las cosas que han surgido buenas en la humanidad, pues el hidroinfiltrador surgió primero de un problema que había que solucionar, que era el que yo observaba que mi finca cada vez tenía menos suelo y que cada vez que llovía moderado o fuerte se perdía ese suelo y se perdía también mucha agua. Entonces esa agua había que aprovecharla, porque ese agua luego se echaba mucho de menos en verano. Yo veía que la finca cada vez era menos productiva, pero también veía que el suelo cada vez era más frágil, más escueto. Sí, más pequeñito, ¿no? Exactamente, y es porque se estaba perdiendo el suelo del agua. Pero si ese agua se hubiera aprovechado, hubiera calado, luego esos olivos, pues aparte de tener un suelo más fértil, tendrían ese agua como reserva para luego aguantar mejor el verano, que es lo que buscábamos. ¿Cuál es el mayor limitante de su cultivo? El agua. ¿Qué ocurre con el agua de lluvia? Escorrentía, evaporación, sequía. ¿Existe alguna solución? Infiltrador de biochar, compuesto de material ultraporoso que absorbe hasta 5 veces su peso en agua, favoreciendo la formación de rutas preferentes con la raíz de la planta, a través de las cuales conseguimos infiltrar y acumular agua en profundidad, evitando la evaporación y aumentando la producción. Más agua igual a más cosecha. También podemos suministrar nutrientes, abonos directos a la raíz. Además, con cada infiltrador fijamos CO2, por lo que cuidamos nuestro planeta. El infiltrador también es usado en regadío, aprovechando el máximo de agua, ideal en riegos deficitarios. Riego en profundidad. Suministro de nutrientes directos a la raíz, igual a más producción. Sin infiltrador, evaporación y acumulación de sales. Menos producción. Por tanto, queremos más producción con infiltrador. El infiltrador también es usado en reforestaciones y jardinería. Más H2O, más nutrientes, más O2, igual a árboles más verdes en nuestro mundo y en nuestras ciudades. Raúl, me gustaría que le aclarase un poco a la audiencia nuestra el concepto de suelo edafológico, porque no estamos hablando de cualquier suelo, estamos hablando del suelo edafológico. Aclárale un poquito a nuestros espectadores qué es el suelo edafológico y qué elementos están interviniendo en su deterioro, porque tengo entendido que es uno de los principales problemas que tiene Andalucía, la pérdida de suelo edafológico, ¿no? Sí, pensemos que muchas veces el suelo es el mayor desconocido que tenemos. Y fíjate que todos los días lo estamos pisoteando, literalmente, porque andamos sobre él. Pues gracias al suelo existe la agricultura, existe la ganadería, existen los ecosistemas. Si no hubiera suelo, todo eso pues, no existiría, sin más. Entonces no sería posible la vida. Entonces fijaros la importancia que tiene lo que es el suelo en sí, que es que ese almacén de agua, de nutrientes, es la despensa que nosotros tenemos en nuestra casa, pues las plantas la tienen ahí en el suelo, y ya no solo plantas, sino muchos insectos. Entonces, si tu suelo es capaz de absorber mucha agua, tener muchos nutrientes, y ya no solo tenerlos, sino que estos nutrientes sean disponibles para plantas, pues entonces tendremos un ecosistema mucho más rico. Si hablamos de nuestro ecosistema más cercano, que es el olivar, pues si tenemos un suelo mejor cuidado, que sea capaz de absorber mucha más agua, de retener mucha más agua, de tener más nutrientes, pues nuestros olivos serán olivos más grandes y olivos mucho más productivos. ¿Eso en qué se traduce? Ya no solo que tengamos un ecosistema verde, sino que vamos a tener una región mucho más rica
ya no a nivel de ecosistema, a nivel natural, sino también riqueza de la familia, porque toda familia necesita llegar a fin de mes. No es lo mismo el agricultor que no ha tenido cosecha que el que haya tenido cosecha. Entonces, un suelo fértil nos dará como respuesta mayores producciones. Y eso es lo que estamos buscando pues, desde nuestro departamento, el de edafología y química agrícola. Y química agrícola. Explícale a nuestros telespectadores en qué consiste ese hidroinfiltrador que habéis creado, aunque van a nuestros compañeros de Televisión Baena a poner imágenes que tú nos has brindado gentilmente, las van a poner para que puedan ver ya una imagen, vale más que 1000 palabras en este caso, ¿no? De que lo vean de una manera, digamos, gráfica, sí. Pero de una manera, vamos a decir, teórica. Explícales qué es ese infiltrador, cómo se coloca ese infiltrador, sí. Y después te haré otra serie de preguntas relacionadas una vez que explique ese concepto. Bueno, lo primero, y hay que dejar muy claro, el infiltrador lo que hace es solucionar un problema. Entonces, como bien saben todos los agricultores, el mayor problema que tiene Andalucía es la sequía. ¿Pero por qué se produce la sequía, Javier? La sequía se produce por la siguiente razón. Ya no solo porque llueva menos y las temperaturas sean más altas, sino porque el agua no cala en el suelo. Digamos, tenemos suelos muy impermeables y en el caso incluso de que el suelo fuera permeable, lo normal es que el agua vaya calando de forma laminar de arriba abajo. ¿Qué es lo que pasa? Que las tasas de evaporación en nuestra zona superan con creces las tasas de precipitación, incluso un año normal de lluvia. Ya no hablar de los años secos. Entonces, el infiltrador es un dispositivo, Javier, que mide medio metro por 15 centímetros de diámetro. Cilíndrico, digamos. Cilíndrico, que actuaría como si fuera una esponja. ¿Y por qué una esponja? Para que las raíces se metan dentro, una esponja ultra fértil, para que las raíces se metan dentro, buscando el agua y los nutrientes. Y de esa manera conectamos el exterior del suelo con las raíces de la planta. Que es por donde absorben el agua y los nutrientes. Exactamente. Por ejemplo, podamos tener un suelo que sea totalmente impermeable en superficie, porque sea un suelo muy arcilloso, que es muy típico de aquí de la zona en la que estamos en Baena, pero resulta que si nos metemos dentro del suelo, que es lo que hace el infiltrador, llevarnos allí adentro del suelo, pues el suelo es diferente. El suelo lo conforman las raíces del olivo, que las raíces del olivo en el proceso de crecimiento van formando grutas, grietas. Entonces, por esas grietas, como si fuera la cueva de los murciélagos, pues por esas grietas va colando el agua con mucha velocidad. Y rápidamente desde el exterior suministramos el agua y los nutrientes a todas las raíces de la planta. Y quería preguntarte, no quiero que se me escape esta idea, que los elementos que constituyen ese hidroinfiltrador son grandes absorbedores, por llamarlo de alguna manera, de agua, ¿no? Creo entender que hay carbono. ¿Por qué no explica un poco esos elementos que constituyen en sí el hidroinfiltrador? Bueno, el elemento estrella que tiene el infiltrador es el carbón activado, hablando en plata. Eso es como si fuera una esponja que llega a absorber hasta 5 veces su peso en agua, pero no una esponja cualquiera, una esponja que se llama ultra fértil. ¿Esto para qué es? Pues como he comentado anteriormente, Javier, para que las raíces se metan dentro buscando el agua y los nutrientes. Ese es el paso previo. Y ya, una vez están las raíces dentro, pues el agua discurre directamente, con mucha facilidad, por el resto de las raíces de la planta. Porque estos hidroinfiltradores, ya que sabemos el concepto de una manera estupenda, porque tú eres, digamos, la persona que ha pensado ese hidroinfiltrador, y la verdad que es un orgullo tenerte aquí en ese sentido, ¿no? Pues es mío, Javier. Pero no se coloca solo en un olivo. Lo suyo sería, a mi modesto entender, que pienso que se debe colocar en los diferentes olivos para que ahí se forme una especie como de, digamos, de red de hidroinfiltradores junto a una red de raíces, ¿no? Exactamente. A ver, sería, lo normal es uno por olivo y con uno solo tú eres capaz de conectar todas las raíces de ese olivo. Obviamente para formar pues muchos oasis, para que cada olivo actúe como un oasis, podría un infiltrador, lo normal es que vaya un infiltrador por olivo. Luego hay casos extremos como puede ser el olivar superintensivo
o en viñedos, que necesitan uno que al más, ¿no? estar más juntitas las plantas, pues están tan mezcladas las raíces que con que vaya uno entre medias es suficiente. Pero lo normal sería con uno solo, pues muchas preguntas. ¿Qué hay que poner? ¿Uno o varios? Uno, exactamente. Con uno es suficiente. ¿Por qué? Porque las raíces que se acoplan al infiltrador provienen todas de la misma planta. Entonces, con que se acoplen las raíces de la parte de arriba, el agua se va a distribuir hasta la parte de abajo y las partes laterales de las raíces del olivo. Y me quedé impresionado con el tema de que es capaz de absorber 5 veces más por kilo, 5 veces más su peso en agua. Pero no es solo 5 veces más su material, sino que algo que mucha gente desconoce es que el infiltrador actúa como si fuera un sumidero, que conecta con la raíz de la planta. Entonces consigue una agricultura de precisión máxima, es decir, hasta la última gota va directamente a la raíz, en vez de quedarse en la superficie. Pero aunque el infiltrador absorba mucha agua, el gran reservorio lo forman las propias raíces de la planta. Para que te haga una idea, Javier, un olivo de porte grande puede formar con sus raíces un aljibe de unos 2000 litros. Increíble. Entonces, el infiltrador lo que hace es conectar con ese aljibe, abrir la llave de paso para cuando llueva, rellenamos el aljibe de 2000 litros, ahí también estamos suministrando los abonos, los nutrientes, para cuando deje de llover, pues la planta lo único que tiene que abrir esa despensa, que la tiene anexa a las raíces. Y quería preguntarte, Raúl, estamos todos acostumbrados, ¿no?, a regar superficialmente. Hemos dicho ya antes que se pierde, desgraciadamente, mucha agua por la impermeabilidad de la mayoría de los suelos agrícolas de Baena y de otros lugares, de Baena, de Francia, de Portugal y de todos los lugares, ¿no? Pero una vez que el hidroinfiltrador está ya metido en los suelos, se va a absorber una gran y enorme cantidad de agua, ¿no? Esa conexión puede lograrse, digamos, si se pone en todo el olivar, para que esa inmensa cantidad de agua que se está formando abajo, que se está acumulando abajo, permita que todo el olivar por completo esté como dentro de ese oasis de agua. Claro, la idea es formar un gran oasis, partiendo de muchos pequeños oasis. O sea, cada árbol haría su pequeño oasis. Entonces, cuando tú llenas tu finca de oasis, está interconectado, va a tener muchos más recursos hídricos. De primera, lo que hacemos es llenar ese aljibe que tiene el olivo de forma natural, y ya si hubiera excedentes, pues imagínate, ya empieza a hidratar el resto del suelo. Y ya si lloviera suficiente, pues estaríamos hablando que incluso recargando acuíferos, que eso es un papel muy importante. Muy importante. Y normalmente, como decía antes, regamos por arriba, pero cuando regamos y hay ya infiltrador, habrá que regar por el propio hidroinfiltrador para que no se pierda nada, ¿no? Yo recomiendo, cuando una vez que se pone el infiltrador, el 100% del agua, si tiene regadío, por el infiltrador también, aparte del agua que coja de escorrentía. También, Javier, nosotros con el infiltrador conseguimos una nueva modalidad de riego, un nuevo paradigma a la hora de regar. ¿A dónde quería llegar? Para que te hagas una idea, Javier, la filosofía que había antigua de riego era que nosotros regábamos suelo, da igual que fuera en superficie o en zonas profundas, pero primero riega suelo. Y luego, si el suelo quiere, el agua llega a la raíz. Y si no, no. Si el suelo no quiere, a veces el suelo, pues a veces se niega, porque el suelo en sí tiene poder de retención de agua. De hecho, cuando el suelo está totalmente seco y cae la primera agua, o empieza a regar en verano un suelo seco, el 100% de ese agua es para el suelo. Ya una vez que el suelo se ha hidratado bien, el agua sigue calando y al final la puede aprovechar la planta. Pues de esta manera no. Nosotros lo que hacemos es que inyectamos el agua directamente a la raíz, en zona profunda y que tiene un nivel alto de humedad. Entonces, toda el agua es para el olivo. Además que es con precisión máxima. Sí, pues sí, si te has fijado, la tomografía eléctrica Sí, lo he visto. que hemos hecho, se aprecia como suministramos 600 litros y totalmente coinciden con la posición de la raíz de la planta. Efectivamente. Creo que lo que está hablando Raúl
hay que escucharlo con mucha atención porque estamos en una región agrícola y muchos agricultores que no conocen el tema estarán diciendo, Jolín, esto puede ser la solución, ¿no?, a lo que yo estoy buscando. Y es muy importante, ¿no?, prestar atención a este invento, a esta construcción de material científico que es el hidroinfiltrador. ¿Cómo ha sido, Raúl, la experiencia concreta, vamos a llamarle piloto, del hidroinfiltrador en esa finca de Baena en la que tú has trabajado y has hecho estudios previos para ver si realmente la hipótesis de carácter científico se concluía en una realidad fehaciente de que aquello absorbía agua y de que eso se extendía por las raíces? Pues ya cuando hemos dado el paso de que todo agricultor pueda adquirir el infiltrador, es porque las cosas ya las hemos probado muchísimo. De hecho, para que te hagas una idea, esta es una investigación que se empezó como agricultor en 2008. O sea, imagínate, desde 2008 hasta la actualidad. Entonces, las cosas ya cuando están muy probadas, sobre todo cuando vienes de la universidad, tiene que ser así. Sí. No te queda otra opción. Entonces, cuando las cosas de Palacio van despacio, pero bueno, lo importante es que se haga. La clave es que estén verificadas, 100%. Entonces, una vez que verificamos 100%, más que era muy fácil verificar por los incrementos productivos, que llegamos a multiplicar por 3 la producción. Entonces, llegando a ese punto, dimos el siguiente paso, que era el patentar el infiltrador. Efectivamente. ¿El porqué de patentar? Pues principalmente para que el 100% de los infiltradores se fabriquen en zona rural, lo que implica que la riqueza se va a quedar en zona rural en vez de fabricarse en el extranjero. Eso principalmente. Y garantizar que el 100% de los infiltradores sean correctos, que funcionen. Porque si no le da esa garantía, pues luego, ¿qué puede ocurrir? Que pueden ser falsificaciones que no funcionen y entonces un proyecto que puede llegar muy lejos, pues se podía haber truncado por una mala praxis. Entonces esas fueron las razones. Y ya finalmente, tras patentar y haberlo corroborado de que funcionaba a la perfección y tras la demanda de agricultores, porque empezamos también a hacer pruebas pilotos en distintas fincas de agricultores, pues tuvimos que dar el paso forzado de empezar a construirlo, a fabricarlo, ¿no? De este proyecto da un paso adelante. Y ya finalmente pues formamos la fábrica aquí en Baena y ya todo agricultor pues puede adquirir también los infiltradores y poder mejorar su finca. Los de la derecha son la linde, que no es mía. Todos estos de la derecha no son míos. Y mirad la diferencia. 0 aceitunas. Mucha aceituna. Los de la derecha no son míos, los de la izquierda sí. Los míos son estacas de 23 años. Los de la derecha no son míos. Los de la derecha, 0 aceituna. Los de la izquierda, mucha aceituna. ¿Vale? Los de la derecha, 0 aceituna. Los de la izquierda, que son míos, mucha aceituna. Y así sucesivamente. 0 aceituna los de la derecha, que no son míos. Los de la izquierda, que son míos, mucha aceituna. Actualmente cualquier agricultor o agricultora que nos esté viendo tiene aquí su propia fábrica, porque te quería preguntar, el hidroinfiltrador se fabrica aquí, ¿no? Sí, es made in Baena. Made in Baena, 100%. con los materiales que tendrán que a lo mejor ser pedidos a otros lugares y demás, pero se fabrica aquí en Baena y lo pueden pedir aquí en Baena, concretamente a ti, ¿no? Pueden llamarte, ponerse en contacto contigo y decirte, oye Raúl, que yo quiero probar esto. Máxime cuando yo, la verdad es que me quedo anonadado, pero por la alegría interna que siento de que se han visto producciones probadas científicamente que dan el triple de aceituna que un olivar que esté con la misma cantidad de agua pero sin infiltrador. Sí, porque el problema normalmente del agua, para que te hagas una idea de el derroche que existe, derroche no, digamos mal aprovechamiento del agua. Para que te hagas una idea, aproximadamente el 80%
del agua de lluvia y de riego se suele perder por evaporación escorrentía. Estamos hablando que es la gran inmensa mayoría del agua que disponemos. Entonces, más que el agricultor se quede en qué producción más bonita, lo que nosotros buscamos es que el agricultor esté concienciado de qué ocurre con el agua. Por ejemplo, no solo la cosecha, sino los otros beneficios. Claro, porque la cosecha al final es la que te va a dar la producción. O sea, no es poner el infiltrador y decir, venga, vas a mágico. No, nosotros buscamos que el agricultor se conciencie. ¿Qué ocurre con el agua? Por ejemplo, estos días de atrás, pues ha estado lloviendo. Si tú vas al campo a los 2 o los 3 días después de llover, te fijas que la parte superficial sáurea se ha secado. ¿Dónde está ese agua? Ha ido a la atmósfera. ¿Qué hubiera pasado si ese agua, en vez de quedarse en la superficie que te cale 2, 3 dedos, ese agua estuviera a 1 metro de profundidad? Mucho más difícil que se evapore. Sería prácticamente imposible que se evaporara y lo tendría la planta para su propio uso. Entonces nosotros lo que buscamos es sobre todo concienciación. Concienciación ya no solo para tener mejores cosechas y cuidar nuestro ambiente, sino que es que ese recurso hay que aprovecharlo, el agua. ¿Y cómo desarrolláis, Raúl, esa concienciación con los agricultores? Porque los agricultores que se ponen en contacto con vosotros porque tienen un interés. Por supuesto, estoy seguro que por la mejora del medio ambiente, también por su propia cosecha, jolines. Somos humanos y necesitamos también tener una economía, como tú decías antes, ¿no? Pero, ¿cómo concienciáis o concientizáis, sería porque es un poco más antrópica la palabra, al agricultor y a la agricultora baenense y de otros lugares que vendrán, para que se den cuenta de lo que van a poner en su finca? Javier, al final, el ecologismo, la conciencia y la agricultura van de la mano. Es lo mismo. Es decir, si tu finca a nivel ecológico está en unos valores aceptables, es decir, aprovechas bien el agua, que está cala, entonces al final ese agua te va a permitir que haya más vida, que haya más producción. Entonces, ¿cómo se conciencia el agricultor? Pues muchas veces es solo. Es solo. Cualquier agricultor que sea observador va a su finca y nota que el suelo que estaba muy hidratado hace una semana, después está seco. A los pocos días. Entonces, ese agua no ha servido. Ese agua tiene que calar. Si el agua cala, el olivo la utilizará. Si el agua no cala, pues ni será para el olivo, ni será para el acuífero, ni será para nadie. Será solo que acabe agua de escorrentía, que acabará pues enlodando un pantano, o acabará, pues imagínate, inundando una carretera o una avenida grande en un río que arrasará algo. Y encima arrastrando lodos y llevándose con ella el suelo, erosionando el suelo, ¿no? Y ya lo más fundamental que es que ese ente, que es el que nos permite la supervivencia en esta zona, que es el suelo, se pierde. Imagínate, Javier, un suelo cuando se degrade totalmente, se pierde, pasa a ser improductivo. Nos quedamos con la roca madre, ¿no? Nos quedamos con esa roca que hay al final del suelo edafológico, que ya no está triturada, que ya no es capaz de albergar vida vegetal. Exactamente, absorbe esa roca madre, por ejemplo, que aquí en muchas zonas sería lo que llamamos tosca, que sería una marga caliza, no tiene la misma fertilidad ni química ni la misma capacidad de absorber agua que un suelo bien desarrollado. Sería como una esponja grande, ¿no? Que exactamente lo que hay que intentar es que esa esponja que tenemos, que se llama suelo, mantenerla y mejorarla. Pues con el infiltrador lo conseguimos porque, para que te hagas una idea, Javier, un suelo se suele formar de arriba abajo, poco a poco. Pues con el infiltrador, al inyectar agua de lluvia y de riego con materia orgánica directamente a zonas profundas, pues estás consiguiendo modificar lo que es incluso esa roca, que sería la tosca, en un material más fértil. O sea, por ejemplo, cuando nosotros vamos a una finca y la finca tiene el olivo amarillo, muchas veces es porque hay bloqueo de nutrientes. Hay bloqueo de nutrientes porque tenemos una caliza activa muy alta y ahí no hay materia orgánica ninguna que desbloquee los nutrientes propios del suelo. Pues con el infiltrador vamos a incorporar carbono, materia orgánica, a zonas profundas. Y vamos a conseguir que ese suelo que no era rico, que era pobre, se convierta en un suelo muy aceptable
para la agricultura. De hecho, te invito un día que vengas, Por supuesto. ya no solo como profesor, como amigo, que vengas a la finca experimental en la que estuvo grabando el año pasado Canal Sur. Pues, por ejemplo, el año pasado tenía mucha cosecha, este año está tal cual. Y está en un suelo que es muy pobre. ¿Qué pasa? Que lo hemos transformado. Se va Totalmente transformando. en tiempo récord. Porque, Raúl, estoy pensando, a tenor de tus palabras, ¿no?, que los nutrientes que se incorporen con el agua al hidroinfiltrador se aprovechan en un 100%. Así Supongo, porque los nutrientes que se le echan normalmente a un olivo sin hidroinfiltrador se pueden perder incluso con el agua, ¿no? Así es, Javier, totalmente. De hecho, el agricultor se tiene que concienciar de que el suelo es un filtro natural. De hecho, gracias a que existe este filtro, nosotros podemos beber agua potable. Porque si no, el agua de las fuentes pues, saldría negra, literalmente, llena de materia orgánica. De hecho, por ejemplo, una de las mejores aguas que tenemos en Andalucía, que es la de Lanjarón, sale cristalina cuando está en un entorno que hay mucha masa forestal. Entonces debería salir el agua negra. ¿Por qué no sale negra? Porque los ácidos húmicos los filtra el suelo. ¿Qué es lo que pasa? Que al agricultor que le interesa que el suelo filtre los ácidos húmicos y los abonos, o que esos ácidos húmicos lleguen a la raíz. Ahí está, lo segundo, Obviamente, ¿no?, que lleguen a la raíz. Entonces el infiltrador consigue romper la barrera suelo. De esta manera suministramos los abonos directamente a la raíz. Y ya no dependemos del tiempo, Javier, que eso es muy importante. Por ejemplo, de aquí para atrás un agricultor solo podía abonar, fertilizar su olivo cuando llovía. Ahora no, ahora tú fertilizas tu olivo cuando el olivo lo necesita, lo inyectas a través del infiltrador con agua, esos nutrientes que hacemos como un gazpachillo, y ese gazpachillo lo absorbe automáticamente la raíz. al 100%. A la vez que se hidrata, se ve forzado a nutrirse la planta. Hay una pregunta que supongo que nuestros oyentes televidentes se estarán haciendo, ¿no? Bueno, si yo coloco el hidroinfiltrador en mi finca, ¿cuánto tiempo me dura a mí ese hidroinfiltrador? ¿Cuánto tiempo necesito para ir renovándolo? ¿Tiene durabilidad? En fin, supongo que es una pregunta que se hará a mucha gente, ¿no? Pues, Javier, desde minuto cero, cuando empezamos esta investigación, nos marcamos esa meta, que era, aunque el infiltrador se amortizara rápidamente, porque es que estamos manejando el limitante número uno que tiene la planta, que es el agua, entonces aprovecharla mejor, eso significa que va a tener mayores producciones. Pero ya no solo buscábamos que se amortizara rápido, sino que durara mucho en el tiempo. Exactamente. Porque si tú tienes un dispositivo de riego y te aguanta mucho en el tiempo, la huella negativa ecológica es cero. Claro. Pero si es algo de usar y tirar, pues entonces no sería igual de rentable. Entonces, los materiales de los que está hecho, todos son, inalterables por los microorganismos del suelo. Por ejemplo, tanto el carbón activado como los cantos rotos que tenemos en superficie que reflejan los rayos de luz y que redirigen la gota de agua hacia adentro y cortan la capilaridad. Esos materiales no se descomponen. Entonces, ¿qué consigue el agricultor? Pues que este dispositivo no sea de un día para otro, Una sino que durabilidad aguante muy grande, ¿no? muchos años, aunque el coste inicial sea muy parecido al que se puede gastar un agricultor en abono ese mismo año, sino que en este caso estamos tratando de agua y también mejorar la eficiencia de los propios abonos, pero son costes iniciales que luego no hay que hacerlo en el tiempo, porque el infiltrador se queda ahí, con un buen manejo, pues perfectamente te puede durar más de 20 años. Bueno, hay estudios que dicen que el carbón activado te puede aguantar en un suelo 1000 años. Obviamente yo no lo he probado, ¿no? Pero Ojalá lo pudieran probar, ¿no? a lo mejor a algún antecesor mío puede, pero desde el 2008 que hemos empezado, inalterable se queda. Pues es Filtradores. maravilloso, porque ya no solo es un proyecto de investigación hecho en una realidad, que tiene unos beneficios enormes para la agricultura, no solo para las cosechas, sino para el suelo en sí, para evitar erosión y demás, sino que además es perdurable en el tiempo. Y yo creo que habéis conseguido, de verdad, mi felicitación, porque yo me quedo admirado, porque habéis conseguido, digamos, gracias, un producto, por llamarlo de alguna manera, científico, que tiene, no tiene desventajas, que todo son ventajas, ¿no? Y eso es muy importante. Quería seguir preguntándote, Raúl,
Hemos hablado de una serie de ventajas que tiene el hidroinfiltrador, pero seguro que hay más ventajas que tiene. ¿En qué otras cosas beneficia al ecosistema, vamos a llamarle agrícola, el hidroinfiltrador? ¿En qué otros aspectos? Además de los que hemos hablado. Mira, para empezar, el primero que hemos hablado, el aprovechamiento del agua máximo. Al máximo. Es decir, inyectar directamente a la raíz. También conseguimos, por ejemplo, inyectar los nutrientes directamente a la raíz, para que no se bloqueen. También el agua, el suelo la planta no solo necesita agua y nutrientes, sino también necesita oxígeno. Pues inyectamos oxígeno también al suelo. Luego conseguimos también un proceso muy curioso, que es que cuando el agua entra desde la superficie, en un suelo normal, una lámina de agua actúa como si fuera un peso que tiene el suelo por encima. Pero cuando introducimos el agua por el infiltrador, conforme va subiendo la lámina de agua dentro del infiltrador, lo que hace es empujar el suelo hacia arriba, ¿no? Entonces ya no solo le vamos a meter más agua, sino que el suelo es capaz de reservar más agua en sí. Lo hacemos más esponjoso. Luego, otro punto muy importante es que uno de los materiales estrella que tiene el infiltrador es el carbón activado, que está compuesto obviamente de átomos de carbono, por lo que es una manera de secuestrar carbono de forma directa. Cada infiltrador son entre 7 y 10 kilos de CO2 que quitamos de la atmósfera. Pero ya no es este CO2, es decir, no estamos luchando contra el cambio climático de esta manera, sino que luchamos de otras maneras múltiples. Por ejemplo, cuando inyectamos más agua, la planta, cuando tiene más agua y tiene más nutrientes, tiene mayor capacidad de hacer fotosíntesis. Entonces, una planta que tiene una tasa de fotosíntesis mayor es capaz de absorber mucho más CO2, crece mucho más y, por tanto, al tener mucha más madera, pues fija mucho más CO2. O sea que también estamos luchando... Y expulsa oxígeno a la atmósfera. Y obviamente expulsa nuestro gas vital, que es el oxígeno. Luego ahora también estamos haciendo pruebas de cómo influye el infiltrador en la biodiversidad de la zona. Porque está demostrado que cuando tú tienes un área y en ese área se crean como diferentes gradientes de humedad, se crean como mini ecosistemas dentro de un mismo área. Dentro de un mismo ecosistema hay varios mini ecosistemas. Entonces, cada mini ecosistema hace que haya distintos tipos de especies. Entonces, como creamos un mini oasis, pues se intuye, no, que lo tenemos constatado de forma visual, de que hay mucha mayor presencia de insectos beneficiosos y de otros seres vivos. Entonces ahora estamos en la fase esa de cuantificarlo, o sea que también tiene un peso directamente sobre el ecosistema. Luego, otra cosa muy importante es que el infiltrador ya no solo en agricultura, sino que ya lo estamos utilizando también para reforestaciones. Por ejemplo, como bien sabes, había muchos, incluso de los pinos que hemos llegado a plantar en el Peñón de San Marcos, muchos se perdieron y otros han prosperado, ¿no? Pero muchas veces las reforestaciones fracasan por una razón, que es que tenemos una plantita muy pequeña que tiene unas raíces que no llegan a mucha profundidad. Entonces, si rápidamente no llega a un horizonte profundo, esa planta no aguanta el verano. Con el infiltrador que conseguimos, pues introducir agua en profundidad, facilitamos que esas raíces con nutrientes, con los nutrientes que aportamos y el agua que aportamos se desarrollen mucho más antes, llegan a zonas más profundas, que es donde el infiltrador está introduciendo el agua. Entonces esa planta se ancla. Entonces puede llegar a lo que es a tasas de supervivencia que pueden estar en torno al 100%. Y eso es gracias a una optimización del agua. Si ese agua, que normalmente en zonas que se reforestan no puede ser muy copiosa, porque es difícil llegar con una maquinaria, con una cuba para regar allí. Entonces, si nosotros aportamos una planta, para que te hagas una idea, 20 litros, que van a calar 2 dedos, 3 dedos, pues al final esa planta, como no tenga reserva del invierno, del otoño y de la primavera, se va a secar. Con el infiltrado, con muy poca agua, estamos hablando que con un litrillo que le echas ya va a tener ese pinito que plantamos, esa encina que tenemos, va directo, un embosamiento de agua que va directo a la raíz. Y conseguimos algo fundamental, que es que si tenemos la superficie seca, pero metemos el agua debajo,
pues esa superficie seca actúa como un aislante térmico. Como un tapón, digamos, ¿no? Y corta la capilaridad, hace como tú bien dices, Javi, como un tapón que evita que el agua se salga. Al cambio, si nosotros suministramos el agua desde la superficie, conforme se va evaporando el agua superficial, va tirando por capilaridad del agua más profunda hasta que te seca totalmente el horizonte. Y al final, ¿qué se traduce? Que la planta va a pasar a extrahídrico sí o sí. Exactamente. Pero si le inyectamos el agua directamente a la raíz y tenemos la superficie seca, no. Eso sería, en verdad, Raúl, lo que acabas de explicitar. No todos, pero sí los puntos más importantes en los que el hidroinfiltrador ayuda al suelo, al entorno del suelo, y ayuda también a las mejores cosechas y a la absorción máxima de agua. Pero seguro que hay más cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, a nivel social, por ejemplo, piensa que ya no solo los operarios que están fabricando, o sea, estamos generando muchos puestos de trabajo, ya no solo en Baena, sino en cada sitio donde se instalan infiltradores hay gente que lo está instalando. Entonces estamos consiguiendo un arraigo a la zona rural, que es muy importante. Da trabajo. Fíjate que además en una época que a lo mejor la gente o no está en la recogida, está en un momento en verano que no tiene una cosa en concreto que hacer, pues están poniendo infiltradores y están preparando la finca para cuando venga la lluvia o para aprovechar mejor el agua que tenga de goteo. Y eso al final requiere de mucha mano de obra, que al final eso va a ser riqueza, ya no solo en puestos de trabajo, sino también el agricultor, que al tener mayores producciones, pues va a tener mayor riqueza. Y un agricultor que tiene mayor riqueza, pues obviamente va a gastar más en mano de obra, va a gastar más en productos positivos para su finca. Al final, digamos que lo que estamos consiguiendo es como una espiral ascendente. O sea, que de una semillita que nosotros plantamos, pues conseguir que cada vez, pues al menos en nuestro entorno, pues a nivel ecológico y a nivel social, pues se viva mejor, que es lo que se busca. Exactamente. Al final, Raúl, si un agricultor o agricultora baenense o de cualquier otro lugar que requiera vuestro trabajo, vuestro invento, digamos, ¿no?, dijera, yo tengo por ejemplo 250, 300 olivos, una finca chiquita, y quiero poner el hidroinfiltrador. Desde que se pone en contacto con vosotros hasta que se ejecuta la puesta, digamos, ¿no?, de los infiltradores en una finca, vamos a decir de unos 300 olivos, ¿se tardaría mucho tiempo? ¿Tiene que esperar mucho el agricultor o es rápida la intervención? A ver, se intenta hacer lo más rápida posible. Es verdad que el problema que tiene un agricultor lo tienen todos los agricultores. Es verdad que cada vez la gente pues demanda más una solución como el hidroinfiltrador. Pero relativamente se puede conseguir rápido. Lo único que tiene que hacer es contactar con nosotros y ya se hace lo que es la planificación y está la opción de que adquiera el infiltrador directamente desde fábrica, que está aquí en Baena, y la otra opción es vía instalación. O sea, que se puede adquirir el infiltrador instalado, porque a ver, la instalación es bastante sencilla, pero hay que saber cómo se hace. Conviene que sean personas técnicas, ¿no?, que sepan cómo. O sea, yo compro el infiltrador, lo pongo yo mismo como agricultor y a lo mejor no lo pongo en el sitio adecuado, ¿no? Exactamente. Necesitan exactamente. Entonces la opción se puede adquirir vía fábrica y nosotros explicamos cómo se hace, y la otra opción vía instalación por personas cualificadas. Que siempre supongo que será lo más eficiente y lo mejor, ¿no? Porque sí, para empezar siempre recomendamos la instalación por personas cualificadas, al menos los primeros, para asegurarnos de que el 100% de los infiltradores funcione. Porque no es lo mismo instalarlo, por ejemplo, a medio metro del tronco, que a 2 metros del tronco. No es lo mismo ponerlo totalmente vertical, que esté un poquito más inclinado. No es lo mismo esto para secano, imagínate. Para regadío, no es lo mismo poner el gotero justo encima y ya el infiltrador reparte el agua a que ponga el gotero al lado. Entonces la efectividad está un poco, esto hay que verlo como una herramienta. Sí. Entonces, porque una herramienta, vosotros lleváis un seguimiento, ¿no? Siempre solemos llevar un seguimiento, porque nos hemos marcado, Javier, la meta esa, que el 100% del infiltrador funcione. Esta es una herramienta, si se usa bien, le va a funcionar a todo el mundo. Entonces, para eso, ¿qué hace falta? Pues un poco de pedagogía. Y está un poco, digamos,
no encima del agricultor, pero siempre ofrecerle nuestra mano. Vuestra ayuda para que se sepa Exactamente. la eficiencia, se sepa si está funcionando ese hidroinfiltrador o hidroinfiltradores en todos los olivos, si hay algunos que fallan un poquito hasta que cuaje, ¿no?, el hidroinfiltrador. Exactamente, o cuando quieras hacer un tratamiento, pues mira, Raúl, quiero aportarle este abono, puede ser inorgánico, orgánico, ¿cómo se hace? Pues ya le explicamos las dosis que tiene que echar en la cuba, cómo se reparte, cómo se suministra, e incluso ya hasta ofrecemos lo que es litros de agua garantizados por olivo, que eso ya es otra opción que hemos abierto, que ya no solo que podemos garantizar el agua de escorrentía o el agua de lluvia, sino que también se puede llegar a hacer un estudio en una finca para, hídrico, digamos, ¿no? Sí, para garantizarte lo que es una dotación mínima de agua por olivo y en secano. Es decir, lo que jugamos es con redirigir el agua. Por ejemplo, a lo mejor en mi finca, si infiltra el agua de forma laminar, los olivos no van a tener una buena cosecha, pero si soy capaz de agua de aquí, moverla hasta el infiltrador y que esta cale, entonces esa agua penetra y esa agua no se evapora. Efectivamente. Entonces se llegan a hacer incluso estudios de ese tipo. Y eso también, esa gestión, digamos, ¿no?, más, digamos, científica, técnica, también la podéis desarrollar vosotros si el agricultor lo requiere, ¿no? Sí, nosotros ya por obligación moral pues tenemos que estar ahí. Efectivamente. ¿Y sirve, Raúl, el hidroinfiltrador? Lo han podido detectar todas las personas que nos escuchan y nos ven, tanto para regadío como para secano. Sí. O sea, que una finca que se riega solo con el agua de lluvia, el hidroinfiltrador va a captar 100% ese agua de lluvia que llegue a ese filtro. Sí. El de regadío es mucho más directo, porque ponen la goma allí, ¿no?, y que entre y vaya el 100%, Precisión ¿no?, máxima. Pero en los dos casos, el hidroinfiltrador tiene unas ventajas similares, ¿verdad? ¿Podría explicar un poquito eso, para que los agricultores se queden tranquilos? A ver, el infiltrador hay que verlo, que es como una vía, en vez de ser esta vía para una persona, es para la planta. Entonces, esta vía te permite captar agua de lluvia, introducirla a la raíz, también te permite suministrar el agua de regadío, lo que hace es siempre manda el agua hacia la raíz y también los nutrientes. Entonces, esa es la misión del infiltrador. De hecho, por ejemplo, al menos que nosotros sepamos, es el único sistema a nivel mundial de riego que mezcla lo que utiliza tanto agua de lluvia como agua de riego. Ahí está. Que no es solo uno. Y conseguimos mejoras muy grandes por la sencilla razón. Por ejemplo, cuando estás regando en riego convencional, en superficie, un suelo seco, ese agua se va a quedar en superficie, no va a calar. Pero cuando tú estás regando con el infiltrador, al combinar el agua de riego con el agua de lluvia, pues primero con el agua de lluvia vamos a conseguir un embolsamiento de agua importante, lo que es en el entorno de la raíz, vamos a conseguir que ese suelo esté húmedo. Y luego a continuación, ya cuando está ese suelo húmedo, con agua de lluvia, que es agua gratis, que no tarda arriba, pues vamos a suministrar el agua de riego. Entonces, cuando tú suministras agua de riego en un entorno que húmedo, está digamos, húmedo, ¿no?, el 100% del agua es para la planta. Conforme va cayendo la gota, la va percibiendo la planta. Pero cuando tú riegas un suelo seco, no. Entonces, el implementar agua de lluvia con agua de riego te permite, con dotaciones de agua ridículas, como las que ha habido este año, pues agricultores tener cosechas como el cuando triple regaba de 4 años. exactamente, como cuando regaba con 5 veces más agua. Y es solo por el aprovechamiento de la gota a gota que va a la raíz, que no se queda en la superficie, ¿sabías? Sí, me está sugiriendo, y siempre con el espíritu y el alma alegre por este desarrollo científico que habéis hecho, la alegría de saber que algo que en Andalucía era un problema gordo, sí, como es la sequía y la desertificación y demás, cómo a través de la ciencia y del empeño de personas, entre ellas tu equipo, tú mismo, se puede regenerar. O sea, ¿cómo explicar esto? Es como el que tiene algo por perdido y hay un invento que puede regenerar aquello
y volverlo casi a su forma original mejor, más, digamos, más adecuada, ¿no? Y eso es lo que yo creo que habéis conseguido, ¿no? Estáis regenerando el suelo al mismo tiempo de que estáis aprovechando al 100% el agua y evitando la erosión y la desertificación. ¿Estoy en lo cierto o estoy un poco equivocado? Así es, Javier. Y todo empieza pues desde el sufrimiento, como hemos hablado antes. Sí, sí. O sea, y normalmente cuando ves una investigación, esto es como un iceberg. Tú ves la puntilla, la nomás, puntilla, ¿no? Lo que asoma. Pero debajo del agua, pues está lo que nosotros hemos visto, cómo se perdía agua, cómo se perdía suelo, cómo hacemos una prueba y a lo mejor no funcionaba como nosotros queríamos. Siempre hay muchos cabezazos, hasta que hay muchos golpes, hasta que llegas aquí y das con la solución. Es verdad que es un poco duro el camino, pero al final, pues, la clave es la meta a la que hemos llegado. Efectivamente. Y ya no es solo la clave y la meta, sino continuar. Porque investigando, porque seguir investigando. ¿De qué sirve que una herramienta funcione muy bien si no llega al agricultor? Entonces ahora estamos pues de pleno 100% dedicados pues a ayudar al agricultor y a ayudar a que esos infiltradores se instalen bien y que aproveche bien ese recurso que es el agua, porque Javier, donde hay agua hay vida. Hombre, por supuesto. Entonces, si queremos seguir en esta tierra, que es principalmente de agricultores, de olivicultores, necesitamos agua. Y el agua hay que manejarla bien. Y aprovecharla como el oro, ¿verdad? Hasta al 100%. la última gota. Hasta la última gota, ¿no? Es obvio lo que voy a decir, pero tenemos que valorar la ciencia. Muchas veces consideramos que la ciencia es un grupo de personas allí investigando microscopios, esto y aquello, pero fíjense cómo la ciencia aplicada, como la que está desarrollando este grupo de la Universidad de Granada, en la que Raúl es un componente fundamental, básico, pues puede llegar a transformar la sociedad, porque están haciendo una ciencia al servicio de la sociedad, y al servicio de la sociedad porque es al servicio de la naturaleza, es lo que hablábamos antes, ¿no? Una interconexión entre el ser humano y el entorno. Si el entorno está bien, el ser humano va a estar mejor. Si el entorno no está bien, el ser humano puede incluso, no digo llegar a desaparecer, pero vivir en muchas peores condiciones, ¿verdad? Así es. Quería preguntarte también, Raúl, porque tengo aquí en torno a 17 preguntas. Yo sabía que el programa iba a ser más largo que el habitual, pero merece la pena porque está transmitiendo cosas muy, muy importantes. Hay desertificación, sequía y pérdida de suelo edafológico en Andalucía, lo hemos dicho. Me gustaría que explicase un poco, en aras al segundo gran objetivo nuestro de este programa, que es crear conciencia ambiental, algunas labores agrícolas que por tradición se están desarrollando ahora, pero que pueden perjudicar al suelo. Y si perjudican al suelo, incluso colocando el hidroinfiltrador, se va a ver con más dificultades para aprovechar el 100% de agua, ¿no? ¿Qué labores consideras tú que son positivas para el campo actualmente y cuáles ves que son más negativas? O sea, cada gestión que se haga del suelo positiva, eso va en pro de que el agricultor tenga mejores cosechas. Obviamente, cada gestión que se haga en el sentido contrario, pues va a causar un deterioro, primero del suelo y luego de la producción. Entonces, un suelo desnudo, que nosotros veamos compactado, que cada vez que caen 4 gotas, tú ves ese suelo muy brillante. Ese suelo está perdiendo todos los recursos, la gran mayoría. Entonces, tenemos que intentar que haya una biocostra. Esta biocostra es fundamental, el que tengamos una pequeña cubierta. Algunos tienen cubierta herbácea, puedes tener cubierta de musgo. Y vayáis a pensar que es muy complicado conseguir esta biocostra. Muchas veces tan sencillo como no utilizar herbicida residual. Ese herbicida que se echa antes de que nazca la hierbecilla, antes ¿no? de que brote la hierba. Entonces, si tú tienes una biocostra, va a conseguir, para empezar, que el agua se absorba mejor, que, por ejemplo, el que tenga infiltrador le llegue el agua cristalina al infiltrador y el sistema funcione como un reloj.
No es lo mismo que tenga el suelo totalmente desnudo, sin nada que pueda sujetar ese suelo, que cuando llueva la gota de lluvia, imagínate una gota de lluvia que ha recorrido a lo mejor 1 kilómetro o más. Desde las partes de la atmósfera de las nubes hasta el suelo. Cuando llega al suelo pega un castañazo bestia. El suelo sale disparado en todas las direcciones. Y ese suelo se va a erosionar 100% y va a perder el agua. Entonces, primero tenemos que conseguir esa biocostra, eso es fundamental. Y luego, el agua, tenemos que concienciarnos de que no se nos escape ninguna gota. Ya da igual que sea con el hidroinfiltrador, o sea con el sistema que sea, pero el agua hay que aprovecharla. Sin el agua no va a haber cosecha. Y el agua es el que va a limitar. Porque lo que no puede ser, Javier, es que año que llueve, producción es alta. Año que no llueve, producción es baja. Entonces, ¿cuándo tenemos producción? Cuando el precio de aceite está bajísimo. Porque todo el mundo ha tenido mucha cosecha un año que llueve. Pero el agricultor come todos los años. Entonces, no puede tener un año un cosechón y al año siguiente nada. A mí me llegan muchos amigos, Javier, y se me encoge el corazón de que no tienen cosecha ninguna. Imagínate una familia que vive de eso y realmente... Un año sin cosecha, un año sin dinero, un año sin economía, un año que no pueden vivir. Es que eso es una tragedia, y esa tragedia está ocurriendo en Andalucía, y solo te tienes que ir a un pueblo y a otro y lo percibes. Entonces los recursos hay que aprovecharlos, porque esto no se puede repetir un año, otro año. Imagínate que esto es un siglo, que dura más años. Esperemos que no, pero esto hay que cortarlo de raíz, y los recursos hay que aprovecharlos, Javier. Estupendo, Raúl. Pues, aunque parezca mentira, llevamos ya 1 hora hablando. A mí se me ha hecho muy rápido. Siempre Buena lo digo, compañía. siempre lo digo, que de verdad, hablar contigo, en concreto con este trabajo que estáis desarrollando científico aplicado, pues es un auténtico placer. Pero el tiempo de televisión se pasa muy rápido. Tenía otras preguntas, pero eran quizá de menos interés porque ya no estaban relacionadas directamente con el hidroinfiltrador. Incluso en otro momento te llamo y hacemos ese tipo de preguntas que son un poco más de tu visión medioambiental. Pero creo que estoy contento porque percibo que hemos hablado todo aquello que está relacionado con el hidroinfiltrador de una manera didáctica, pedagógica, para que nuestros televidentes se hagan una idea de lo que es. Y en aras a no alargar mucho el programa, sí te voy a hacer una última pregunta, que en realidad no es una pregunta dirigida por mí, sino que te pediría que, mirando a aquella cámara, que le dijese a los telespectadores algo que nace de tu interior, que tengas tu interés en comunicar, para construir conciencia ambiental, ¿no? Entonces esas últimas palabras te las dejo a ti para que tú expreses aquello que estimes. Muchas gracias, Javier, por pasar este rato contigo y comentar lo que a todos los agricultores, todos los baeneros, todos los baenenses, que a pesar de esta sequía tan atroz que estamos viviendo, que no hay que perder la ilusión. Recordad que aproximadamente el 80% del agua se pierde por evaporación escorrentía. Estamos hablando la gran mayoría del agua que tenemos. Entonces, la clave es aprovechar este agua, la misión que tenemos que tener, que cada vez que llueva, ese agua, que cale, que se quede profunda, porque luego en verano va a salir el sol, sí o sí, y vamos a necesitar ese agua. Y siempre recordando que donde hay agua, hay vida y hay cosecha, que es muy importante, Javier. Estupendo, Raúl. Creo que esas palabras sencillas pero profundas van a calar en todas las personas que nos ven y nos escuchan. Agradecerte de corazón, Raúl, que hayas estado con nosotros, tu gentileza, a pesar de que has tenido que dejar cosas para venir aquí, porque estás muy ocupado, y todo el mundo entenderá por qué, porque está volcado al 100% en su trabajo con el hidroinfiltrador. Muchísimas gracias por estar con nosotros, porque nos ven mucha gente. Para mí ha sido, y te lo digo de corazón, un auténtico placer poder tenerte aquí, por tu valía como persona, por tu valía como científico. Ha sido muy agradable el tiempo, hasta el punto que nos comunicaban hace un momento que llevamos 1 hora hablando y se me ha hecho
como un cuarto de hora, la verdad. Era un placer, es tremendo poder hablar contigo. Te lo agradezco mucho de corazón. Le traslado a su familia, a sus padres, a su hermano, que me siento honrado de haber sido profesor de vuestro hijo, de Raúl. Ahí está, un científico. Uno siempre quiere que sus hijos, que sus alumnos lleguen más lejos que uno ha llegado. Yo he llegado a poquito, pero tengo alumnos que siento el orgullo de decir que han llegado y siguen llegando muy, muy profundamente en el mundo de la ciencia y en la mejora de la sociedad en la que vivimos. Con estas palabras me despido con Raúl a mi lado de todos vosotros y de todas vosotras, agradeciendo de corazón la atención que nos prestan. Y no olviden que la semana que viene seguiremos con nuestro programa de entrevistas. De modo que hasta entonces, buenas noches y muchas gracias.